por este tiempo. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar en tu casa. Ahora que vamos a abrir tu palabra, Señor, tanto aquí en el auditorio como en los salones de clases, con cada maestro, desde cunero, Señor, ponemos en tus manos estas enseñanzas, que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno de nosotros, desde nuestros bebecitos hasta los que estamos aquí como adultos. Padre, nos ponemos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie que tenemos en este mes de marzo. Ya estamos casi en primavera, ¿verdad? Benji hacía referencia al empezar la reunión de la primavera, del solecito. ¿A cuánto les gusta la primavera? ¿A cuánto les gusta más el invierno, la verdad? A mí me gusta más el invierno. Yo soy feliz con la nieve, con el frío, me encanta. Pero bueno, empezamos la primavera y estamos hablando de este tema que le puse por título, Envíame, porque es una necesidad, hermano, actualmente en la iglesia. Es una necesidad no solamente en nuestra iglesia, sino en toda la iglesia, en todos lados. Vamos a hablar ahora acerca del tema número 3, el llamado que recibe Pedro, el apóstol Pedro. Y vamos a ver aquí la fuerza del llamado, con qué fuerza Dios usa para llamar a Pedro y qué fuerza tiene este llamado que tiene el apóstol Pedro. Capítulo 21 del libro de Juan, es el último capítulo del Evangelio de Juan. En el versículo 18 le dice a Pedro, después de haberle preguntado en 3 ocasiones si le amaba, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, le está diciendo en tiempo futuro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió la misma palabra del Señor. Nuevamente la misma. Funcionó. Ok. Nuevamente la misma invitación del Señor. Sígueme. La invitación a seguir al Señor. Esta situación, hermanos, que está viviendo actualmente la iglesia en estos últimos años, principalmente después de la pandemia, es una tendencia que ya se venía reflejando anteriormente. En los últimos 10 años se ha visto un decaimiento muy grande en el compromiso, en el nivel de compromiso en general entre los miembros de las iglesias en todos lados. Y esto se debe principalmente a 2 factores. ¿Por qué esta última generación de cristianos tiene menos compromiso con la iglesia, con el servicio al Señor? Estuve estudiando, estoy leyendo un libro muy interesante y algunas estadísticas hablan de que primero la mentalidad que muchos predicadores han estado predicando en los últimos años, más enfocado al éxito, al bienestar personal del cristiano, que están enfocando el evangelio en lo que tenga que ver con el beneficio propio y poniendo a la persona como centro de la palabra de Dios. Esto está haciendo que la gente en las iglesias pierdan de vista que el reino de Dios se trata de Jesucristo, no de nosotros. Mucha gente está llegando a las iglesias pensando en satisfacer su necesidad. Vengo porque necesito algo, porque necesito que Dios me sane, porque Dios haga algo en mi vida. Está bien, venimos por una necesidad, pero de pronto el cristiano pasan los años y sigue clavado solamente en su propia necesidad y no se acaba de integrar a lo que es el trabajo de la iglesia. Ese es un factor. Este tipo de predicación que ha estado permeando en la iglesia. El otro factor es que muchos cristianos se están volviendo increíblemente perezosos y apáticos hacia el estudio sistemático de las Escrituras, lo que ha sido siempre fundamental en todas las generaciones pasadas. A mayor conocimiento de la palabra de Dios,
siempre habrá un mayor compromiso con la obra de Dios. Pero vivimos en un mundo donde cada vez queremos las cosas más fáciles y las cosas más rápidas. En este tiempo, parte de la educación, parte de lo que estamos viviendo, buscamos la información más rápida en las redes sociales o en los canales de videos, ¿verdad? Queremos conocer algo, buscamos un videíto. Queremos hacer, componer algo, buscamos un pequeño tutorial que no dure más de 2 o 3 minutos, ¿verdad? Queremos que sea rápido, lo necesitamos para hoy. Los muchachos están alejándose de la escuela y están adquiriendo nuevas habilidades de lo que aprenden rapidito en los tutoriales, en videos, y se comparten videitos por acá. Y estamos en un mundo donde ahora queremos toda la información muy sintetizada, rápida y que nos solucione un problema inmediato. Y eso, hermanos, esa actitud ha permeado también a la iglesia. Las redes sociales han capitalizado esta forma de pensar que la gente está teniendo ahora, ¿verdad? YouTube, el canal de YouTube te sugiere que tus videos no sean de más de 3 minutos, porque entonces se pierde la atención de la gente. Los nuevos Reels de Facebook, Instagram, todo eso, 60 segundos te piden que sean tus videos. TikTok estaba haciendo videos de 15 segundos solamente, ya lo ampliaron un poquito más, pero solamente eran videos de 15 segundos. Y en 15 segundos tenías que captar la atención de la gente. Aún así, la mayoría de la gente que entra a ver estudios bíblicos o cualquier tipo de video que tenga que ver con la palabra de Dios, no dura conectado más de 5 minutos. Yo reviso constantemente las estadísticas de la página de la iglesia y del canal de YouTube de la iglesia, y la estadística que tenemos, sí, tenemos 3,500 vistas en una predicación, pero el promedio de duración de la gente no pasa de 3 minutos. Se conectan, están 3 minutos conectados y ¡pum!, se van, ¿verdad? Muy aburrida la predicación, muy aburrido el pastor, lo que tú quieras, pero la gente no aguanta más de 3 minutos. Lo que muchas iglesias y pastores han hecho es que de la predicación empiezan a extraer los puntos más sobresalientes, pequeños videitos, ¿verdad? Lo que son ahora los creadores de contenidos, para poder poner pequeños clips de la predicación que no duren más de 3 minutos, porque la gente no se quiere aventar una predicación de 1 hora. Ya no les da la mente. Esta conducta, hermanos, se ha transferido a la iglesia. Y la mayoría de los cristianos en esta generación ya no pueden concentrarse en estudiar por lo menos media hora seguida de estar leyendo la Biblia. Ya es muy difícil que alguien agarre la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes sí lo hacen, pero la mayoría de la gente afuera, en otras galaxias, ya no pueden leer la Biblia más de media hora seguida. ¿Por qué? Porque ya estamos tan deprisa y estamos acostumbrados a que es tan deprisa que si alguien en el Facebook me pone un post con un versículo bíblico, con eso ya llené mi día, con eso ya saqué mi día, con eso ya tengo mi alimento espiritual que necesito, porque alguien puso un versículo, el versículo bíblico de hoy, y ¡pum!, rapidito. Cada vez está más sintetizado. Había unos videos muy interesantes en Facebook que te daban un bosquejo de todos los libros de la Biblia y de qué se iban tratando, y te iba pasando, pero tardaban más o menos 10 minutos. Ahora ya pusieron uno que nada más es una fotografía, ¡pum! Isaías se trata de hablar acerca de la venida de Jesús, punto, nada más. Porque la gente no quiere ir más, la gente no quiere profundizar, la gente está dejando los tiempos de oración. Empezamos a orar y a los 5 minutos ya la gente está desconectada. Es muy difícil que alguien se concentre más de 5 minutos en la oración. ¿Por qué? Porque a los 5 minutos ya automáticamente te desconectas, ¡pum! Estamos orando, estamos acá y ya de pronto estamos buscando arañas, estamos viendo las manchas en el... Ya se nos fue el rollo. No estamos teniendo, hermanos, la capacidad de mantenernos, de concentrarnos. El mundo se está moviendo de esa manera. Pero quiero que entendamos, hermanos, que esto es algo muy peligroso para la vida del cristiano.
Si el cristiano no se mete a la escritura, si el cristiano no dedica sus tiempos de oración. El miércoles le decía a las hermanas del cafecito, por favor hermanas, yo sé que nadie tiene tiempo para estudiar la Biblia. Se paran muy temprano, se van muy tarde, trabajan todo el día, tienen que atender casa, hogar, maridos, trabajo, todo lo que tengan que hacer. Pero si ustedes no se toman el tiempo para estudiar, jamás van a tener tiempo para meterse a la palabra de Dios. No sé cuántas en estos días del miércoles para acá, cuántas han podido mantener diario por lo menos 20, 30 minutos de estudio. No levanten la mano. Pero no creo que hayan sido muchas todavía. A estas alturas ya deben de tener 3 de los estudios que dejamos de tarea. No sé si ya los completaron esos 3 estudios. Pero ¿a poco no? Abrimos el libro, lo empezamos a leer. Ay, a ver, vamos a las preguntas. Ay, a ver, las respuestas están hasta atrás. Aquí las copio rápido. Y estamos en una época en la que queremos todo rápido, hermanos. Eso está influyendo grandemente en que el compromiso de los cristianos disminuya en las iglesias. Muchos pastores, los que somos de la llamada vieja guardia, que ya vamos de salida, estamos ya en la recta final de nuestros tiempos de ministerio y realmente vemos con mucha preocupación esta falta de compromiso en muchas de nuestras iglesias. Y la verdad es que nos sentimos comprometidos con el Señor a animarles, a exhortarles a entender y a reforzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús que el Señor ha hecho a la iglesia. ¿Quiénes son llamados? ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Quiénes son llamados? Todos. Levanten su mano todos. Todos son llamados. El Señor no llamó solamente al pastor. El Señor no solamente llamó a algunos líderes. El Señor llamó a todos. Por eso estamos aquí. Por eso estamos acá. Benji lo decía al principio de la reunión, estamos acá porque Dios nos pidió que viniéramos hoy. Por eso estamos aquí, porque fuimos llamados por el Señor. Todos los que estamos aquí, todos los que somos la iglesia, somos llamados. La iglesia no es sinónimo de pasividad o simplemente de ser espectadores, sino de acción. La iglesia es un organismo vivo, que se desarrolla, que interactúa y que bien coordinado, como dice Pablo, entre sí va creciendo para ser un templo santo en el Señor, lo dice Pablo en Efesios 2:21. Ahora, para que esta interacción, hermanos, se pueda dar, es necesario que empecemos por entender la importancia de este llamado a ser iglesia. No es un llamado a venir a la iglesia. No es un llamado solamente a congregarnos. Es un llamado a ser la iglesia, a ser parte de la iglesia, a involucrarnos en el desarrollo de la iglesia. ¿Verdad? Rudy preguntaba si había personas que nos visitaban y parece que todos somos de casa. Está bien. ¿Dónde están los visitantes? ¿Dónde está la gente que le compartimos en la semana de la palabra de Dios? Todos los que estamos acá. Todos debimos haber hecho un esfuerzo de llevar el evangelio a alguien esta semana. De otra manera nos estamos convirtiendo solamente en espectadores. Vengo a mi culto, vengo a mi servicio, qué suave, me la pasé a todo dar, qué bonitos los cantos, la predicación, lo que sea, y ya, se terminó el compromiso. ¿A qué hora predicamos el evangelio? ¿A qué hora fuimos a desatar cadenas de impiedad? ¿A qué hora fuimos a abrirle los ojos a los ciegos? ¿A qué hora fuimos a hacer que el cojo saltara de alegría? No lo hicimos. ¿Por qué? Porque hemos perdido falta de nuestro compromiso. Para que esta interacción se dé, hermanos, entonces, como les decía, es importante que empecemos a notar que somos nosotros la iglesia. Que somos la iglesia, un llamado, todos fuimos llamados, un llamado como vimos en Isaías, es un llamado que viene directamente del altar de Dios, es un llamado que requiere ser regenerados por la sangre de Cristo y que exige una respuesta de parte de nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por la tierra por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Vimos que este llamado en la historia de Eliseo es un llamado que no se detiene.
La iglesia va a continuar, con nosotros o sin nosotros. La iglesia sigue. Si tú te quieres hacer a un lado, bien. Pero la iglesia no se va a detener, la iglesia va a continuar, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Decía el corito antiguo, ¿te acuerdas, Benji? En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Y aunque nosotros nos hagamos a un lado, nadie es indispensable aquí, empezando por el pastor. Si el Señor me lleva a su presencia mañana, la iglesia sigue. La iglesia sigue caminando, la iglesia sigue funcionando y la iglesia tiene que seguir moviéndose en el plan de Dios, porque la iglesia es Cristo, porque todos fuimos llamados a ser parte de esta iglesia. Así es que la iglesia no se detiene, lo vimos con el profeta Eliseo. Si nosotros decimos no, el Señor entonces llamará a alguien más. Es un llamado que cuesta. No solamente bienes materiales, sino también romper a veces lazos familiares, comodidades, sacrificios, y el llamado tiene que pasar forzosamente por el servicio. Nadie puede decir que es llamado de parte de Dios a hacer algo si no está acostumbrado a servir. Y servir quiere decir todo lo que tiene que ver con servir. Tiene que ver con ayudar, tiene que ver con limpiar, tiene que ver con predicar, tiene que ver con llevar comida, tiene que ver con ir a orar por la gente, servicio en todas las áreas. Pero el llamado de Jesús, hermanos, al apóstol Pedro, nos añade otros 3 elementos que tenemos que considerar. Dice el capítulo 21 de Juan que estamos leyendo, más arribita, el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya para esto pasó la crucifixión, la resurrección, ya el Señor resucitó y está con ellos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, escucha bien lo que te estoy preguntando. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo la misma instrucción, apacienta mis ovejas. La primera cosa, hermanos, en este llamado que el Señor le hace a Pedro, es que la fuerza del llamado de parte de Dios está en el amor. La fuerza con el que Dios nos llama a servirle está basada, está fundamentado en el amor. Esa es la base para poder recibir el llamado de parte de Dios. No podemos responder al llamado de Jesús si no tenemos amor. No podremos servir a Jesús sin amor. Y no podremos interesarnos en su obra si no tenemos amor. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 13. Si yo conociera todos los misterios y secretos de la ciencia y no tengo amor, de nada me sirve. Y si diera mi cuerpo para sacrificio y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, dice, soy como un platillo que hace ruido nada más. ¿Por qué? Porque la base para poder entrar a servir al Señor, para ser parte de la iglesia, es el amor. Si estamos aquí reunidos esta mañana, hermanos, es porque Cristo nos amó y nos llamó. Antes de llamarnos aquí, primero nos amó.
Su amor le llevó a sacrificar su vida por nosotros, a despojarse de su gloria por amor a nosotros. Hay muchísimos versículos a lo largo de toda la Biblia que hablan de este tema. El amor de Dios se ha manifestado de formas increíbles a lo largo de toda la historia bíblica. Les doy solo unos ejemplos. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y por supuesto la joya de la corona, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Podríamos pasar toda la tarde leyendo versículos que hablen del amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cientos de versículos que nos hablan acerca del amor de Dios. Y de eso no tenemos ninguna duda. ¿Alguien duda del amor de Dios? Nadie. ¿Dios nos ama? Sí, por supuesto. Lo creemos, lo hemos sentido. Pero en el momento en que Jesús está con Pedro, la pregunta no es: Pedro, ¿sabes que yo te amo? Porque el Señor ya se lo ha demostrado. Ahora la pregunta es al revés. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta, hermanos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos tiene aquí, y en este momento, ponle tu nombre cada uno de nosotros a la pregunta: Jorge, ¿me amas? Ponle tu nombre, no me dejes solo, no seas malo. Y la pregunta es esa: ¿me amas? ¿Qué contestamos? ¿Cuál es nuestra respuesta? La fuerza y la intensidad de nuestro compromiso con Dios, mis amados hermanos, tiene que ver con lo que nosotros respondamos a esta pregunta: ¿me amas más que todos estos? Si Jesús estuviera aquí parado en este momento y me preguntara: Jorge, ¿me amas más que todos ellos? Y te lo preguntara a ti, a cada uno de nosotros, ¿qué le contestas? ¿Qué le contestas? Jesús le tuvo que hacer a Pedro la pregunta 3 veces. La primera Pedro ni siquiera la pensó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok. Trabaja apacentando mis ovejas. La segunda vez le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro otra vez sin pensar, en automático, quizás como lo hacemos muchos de nosotros. Sí, Señor, te amo. Ok, apacienta mis corderos. Pero cuando viene la tercera pregunta, la tercera ocasión en la que Jesús, me imagino con sus ojos penetrantes, viendo fijamente a Pedro y rompiendo toda su caparazón externo de Pedro, entra hasta lo profundo de su espíritu y le dice: Pedro, escucha lo que te estoy preguntando. No me contestes nada más por contestar. No me contestes de manera automática. No me contestes nada más algo que yo quiero escuchar. Te estoy preguntando a lo profundo de tu espíritu: Pedro, ¿me amas? Inmediatamente Pedro se siente desprotegido. Pedro se siente vulnerado. En ese momento pasan por la mente de Pedro todas las ocasiones en que le falló al Señor Jesús. Le pasó por la mente cuando le negó 3 veces. Le pasó por la mente cuando le dijeron: este también es discípulo de Jesús, estaba con ellos. Y Pedro dijo: no, yo no lo conozco. En ese momento pasó por la mente de Pedro el momento de la cruz. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro con los demás estaban de lejos, escondidos, avergonzados, viendo lo que estaba sucediendo.
En el momento de la tercera pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro quedó desbaratado. Pedro quedó roto en su orgullo. Pedro quedó quebrantado. Pedro quedó exhibido, avergonzado delante del amor perfecto de Dios y de la omnisciencia. Pedro, no me digas nada más lo que dicen todos. No me digas lo que te salió nada más así de la emoción. Te estoy preguntando en serio. ¿De qué tamaño es el amor que dices que tienes por mí? Y Pedro tuvo que recordar todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, todo lo que el Señor le había enseñado antes de responder. Por eso Pedro se entristeció. Por eso Pedro se puso triste cuando empieza el Señor a recriminarle. Y aquí, hermanos, es donde se hace la gran diferencia. Muchos cristianos a lo largo de la historia han respondido al Señor la primera vez en el área superficial, movidos quizás por una emoción humana, movidos quizás o motivados por una predicación, por amistad a otros cristianos. Pero la fuerza del llamado de Jesús tiene que entrar hasta el mismo Espíritu, donde nos hace recordar de dónde nos sacó el Señor. Nos trae a la mente cuántas veces le hemos fallado. Nos tiene que recordar nuestra debilidad humana. En esta tercera pregunta, Pedro debió haber recordado todo eso. Cómo en el momento de la prueba se acobardó. Cómo en el momento de la prueba tuvo miedo y se tuvo que esconder. Jesús tuvo que penetrar hasta lo más profundo del espíritu de Pedro para quemar todo rastro de carnalidad, llevarlo al punto de avergonzarse, de entristecerse, y su respuesta al verse completamente indefenso ante la mirada de Jesús ya no fue tan contundente como las dos primeras. Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué le puedo esconder al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Del amor de Dios hacia nosotros, nadie tiene dudas. Nadie puede decir, pues yo como que no creo mucho que Dios me ame. Oye, Dios nos ama de una manera increíble y nos lo ha demostrado miles de veces a lo largo de nuestra vida. Ahora la pregunta es al revés. ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto le amamos a Él? No solamente decir, sí, yo te amo. No seamos superficiales. Decir te amo significa un compromiso, una entrega. Cuando le dices a tu esposa o a tu esposo, las hermanas, te amo, ¿qué es lo que por lo general dicen las hermanas? Bueno, las esposas. Cuando el esposo llega, te amo, y hasta le lleva unas florecitas. Ok, gracias, están muy lindas tus florecitas. Oye, pero que sea diario, ¿no? No las florecitas. Demuéstrame que me amas. Demuéstramelo. Ayúdame en la casa, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, compréndeme, escúchame, y ¡ay! Se sueltan todo el rollo. ¿Qué es lo que, cuando alguien te dice que te ama, qué es lo que esperas? Oye, pues demuéstramelo. No nada más me digas que me amas. No solamente me des un ramo de flores, no solamente me traigas serenata. Demuéstrame todos los días que me amas. Respétame, ayúdame. Anda conmigo, participa de mis sueños, participa de mis anhelos, lucha junto conmigo, dame tu mano cuando me caigo. Eso significa amar a alguien. Es muy fácil decir te amo. Es muy fácil decir yo te amo. Pues sí, cualquiera lo dice. Pero demuéstralo. Demuéstralo no un día. Demuéstralo una semana, un mes, un año, 40 años, 50, 60 años. Demuéstralo. Demuestra que realmente amas a esa persona. Pero aún el compromiso, hermanos, entre matrimonios, aún el compromiso entre personas que se dicen que se aman,
está demasiado quebrantado en este tiempo ahora. Ya las parejas de 10, 15, 20 años ya es un logro que estén casadas a esas alturas. ¿Por qué? Porque el compromiso se rompe. Porque ya no nos interesa demostrar el amor. Y el amor del llamado de parte de Dios está basado precisamente en el amor. En el amor que Dios nos da y en la pregunta: Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de nosotros: Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Entonces, trabaja en la obra. Entonces, apacienta mis ovejas. Entonces, pon manos a la obra. Demuéstrame que me amas. Demuéstrame que estás interesado en mi amor. Demuéstrame que has entendido mi amor y que lo estás recibiendo y lo estás aplicando en mi iglesia. Demuéstramelo, Pedro. Es muy bonito cantar que amamos al Señor. Es muy bonito decirle, traerle serenata al Señor y decirle que le amamos. Es hermoso. Y en oración, cuando estamos orando: oh Señor, cuánto te amo. Nuestro compromiso, hermanos, con la obra de Dios revela, demuestra que amamos al Señor. Pedro pasó el examen en la tercera pregunta. Tuvo que doblar su orgullo. Reconoció la omnisciencia de Jesús, es decir, que todo lo conocía. Supo que no lo podía engañar, porque del amor de Dios para nosotros no hay duda. Pero nuestro amor hacia Dios no tiene que ver, hermanos, con emociones. No tiene que ver con un momento de arrebato y decir te amo, Jesús. Tiene que ver con doblar nuestro orgullo, reconocer nuestra debilidad, engancharnos a la gracia de Jesús en un compromiso real y permanente, no un compromiso superficial y temporal, porque ese llamado a través del amor nos va a llevar a la segunda parte de este llamado de Pedro. Número 2, el llamado nos va a llevar, hermanos, por caminos que nosotros no vamos a escoger. Cuando respondes al llamado de Dios, ese llamado nos va a llevar por caminos que nosotros no escogeremos. El versículo 18 de ese capítulo 21 le dijo Jesús a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías, ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Decir que amamos a Dios, hermanos, a este nivel de compromiso y que respondemos a su llamado, implica una renuncia total a nuestra forma de entender la vida y nuestro sistema de vida que tenemos actualmente. Significa que ahora nuestra vida va a girar en torno a ese compromiso al que Jesús nos está llamando. ¿Se entiende esto? Se los digo de otra manera. Antes de entender el llamado de Dios a nuestra vida gira en torno a nosotros. El Señor, la obra de Dios, el llamado de Dios solamente es algo que es parte de nuestra vida. Mi vida es yo, mi familia, mi casa, mi trabajo, mis bienes, todo lo que yo tengo. Esa es mi vida. Y como parte de mi vida, entonces, pues está la iglesia, está Dios, está servir a Dios. Es una parte de. Cuando llego a esta parte del llamado, cuando entiendo esta parte, entonces la cosa cambia. Ahora mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Ahora todo gira en torno a mi llamado con el Señor. El centro es Cristo. El centro es mi compromiso con Dios. Y a partir de ahí gira entonces mi vida, mi familia, mi trabajo, mis bienes. Todo lo que yo hago gira en torno, pero el centro es el llamado. Mi prioridad es lo que Dios ha mandado que yo haga. Ese es el segundo paso de este llamado, hermanos. A esto me refiero cuando digo que la generación actual de muchos cristianos, en una gran mayoría no ha entendido este punto,
donde hay dos referencias: cuando eras más joven y cuando seas viejo. ¿Se dan cuenta? Ahí les va. Cuando eras más joven y cuando ya seas viejo. Jesús tomó esta analogía de la vida de una manera muy, muy práctica, increíblemente práctica. Los jóvenes se alistan, se arreglan, pueden ir a donde quieran, no tienen impedimentos, desarrollan su vida de la forma que quieran. Los jóvenes pueden hacer grandes caminatas, escalar montañas, correr maratones, sus cuerpos resisten todo. Acabamos de pasar las Olimpiadas de invierno, ¿verdad? Wow, qué atletas. Yo los veía cómodamente sentado en mi sillón y acababa con dolor de rodillas cuando veía cómo iban bajando con los esquís. Y yo decía, mamacita, pobres rodillas. No, estos iban como si nada, ¿no? Que se caían y se levantaban, parecía que eran de hule. Así como caían, se levantaban, se sacudían y vámonos, seguimos adelante. Cuando eras joven, hacías todo lo que podías hacer de joven. No tenías impedimentos. Cuando uno es joven, hermano, y no le duele nada, échenme el mundo, me como el mundo, ¿verdad? Y subo y bajo y hago. Oye, ten cuidado. No, hombre, a mí esto no se acaba para nunca. Hay cuerpo para rato. Y le dimos con todo. Cuando eras más joven, dice Jesús a Pedro, pero cuando seas ya más viejo, ay Señor, cuando seas más viejo, esta semana, el martes, amanecí sin poder moverme, con un dolor aquí clavado de ciática que pegaba yo de gritos. Martes, miércoles me hice el valiente y vine con las mujeres. Jueves y viernes casi no me pude mover. 4 días. Cuando era joven, ¿qué me duraba? Cuando ya seas viejo. Rosy me tenía que ayudar a vestir. No podía doblar la pierna, así es que Rosy, por favor, ayúdame. Uy, primero lo primero, ya subió. Ahora lo que sigue, ya subió. Ahora el calcetincito, por favor, ya subió. Ahora el zapatito, ok, gracias, vámonos. Cuando eres viejo, alguien más te va a vestir. Cuando se te acabaron las fuerzas, vas a empezar a depender de alguien más. Cuando ya tu vitalidad y tu jovialidad, y no, yo me como el mundo y que me dure esa montañita, yo me la he hecho. Cuando ya se te acaba eso, entonces tienes que aprender a saber que tienes que depender de alguien más. Cuando eres joven en tu vida cristiana, entendamos bien esta analogía, hermanos. Cuando eres joven en tu vida cristiana, sin importar tu edad física, pero eres joven en tu vida cristiana, piensas más en ti y el compromiso con Dios todavía no es tan fuerte. Apenas tienes 1 año, 2 años, 3 años de que conociste al Señor, estás jovencito en tu vida espiritual. Tu compromiso con Dios todavía no es tan fuerte. Sirves al Señor, pero si las condiciones cambian, entonces tu propósito con la obra de Dios cambia. Eso le pasó a Pedro. Eso igualito le pasó a Pedro. El mismo capítulo 21 al principio, 21 de Juan, en el versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Jesús ya había muerto, hermanos, y ya había resucitado, y ya había estado con ellos 2 veces. Ya los había visitado después de su resurrección. En el capítulo anterior, Juan capítulo 20, dice
que les vuelve a hablar de que les sirvan. Juan 20:20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así os envío yo también a vosotros. Habían ya pasado 3 años caminando con Jesús. Le conocían, pero su vida cristiana estaba muy joven. Su compromiso dependía de que Jesús estuviera con ellos. Cuando Jesús ya no estuvo con ellos, ya no estuvo al lado de ellos, decidieron abandonar el compromiso y regresar a su vida de antes. Vámonos a pescar otra vez. Esto ya se acabó. Jesús ya no está. Así es que regresemos a lo que estábamos haciendo antes. Esto pasa cuando eres un joven cristiano. Puedes tener 80 años, pero te acabas de entregar al Señor. Eres un joven en tu vida espiritual. Y esto llega a pasar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos madurado lo suficiente. Dependemos todavía de la presencia de un líder junto a nosotros que te diga qué hacer y no hacer. Si el líder está contigo, trabajas y sirves. Si el líder no está a tu lado, te es fácil dejar el compromiso. Es como el conejito de Energizer. Como las pilas que me acaban de cambiar y no sirvieron. ¿Qué pasa? Ahí ve el conejito bien feliz. Taca, 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 taca. Se le acaban las pilitas. Y hasta que le cambian otra vez las pilas, otra vez. Taca, 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 taca. Muchos cristianos así tienen su vida espiritual. El compromiso con Dios. Hay que estarles dando cuerda. Y cuerda. Y les das cuerda un ratito. Y ahí van como conejitos. Taca, 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 taca. Y ya se le acabó, y ahí se queda, ya se le acabó el compromiso, ya no viene, ya no reacciona, ya no sabe qué hacer, ya no lee, ya no ora, ya no estudia, hasta que otra vez viene el líder y otra vez, espérate, te doy cuerda otra vez o te cambio y otra vez, taca, taca, taca un ratito, y al ratito ya ta. Y ahí se van quedando, hermanos. Eso pasa cuando somos jóvenes, espiritualmente hablando, no hemos madurado, nos tienen que estar echando porras, ¿verdad? Y esto pasa en todos los ministerios. Empieza a ver, ministerio fulano, X. Vamos a hacer esto así y así y así. Sale, así lo hacemos. Y ya los dejas funcionando y al ratito, hey, ¿qué pasó? No, pues ya se les fueron las pilas. Y otra vez hay que venir a darles cuerda o a cambiarles las pilas para que otra vez avancen. Eso es cuando eras joven. Pero cuando ya has madurado, cuando tu vida espiritual empieza a madurar, tiene que ser diferente. Ya no te mueves porque alguien te esté moviendo, sino porque ahora tienes ya una responsabilidad. Nos pasa como padres con nuestros hijos. Llegan a la edad en que se buscan trabajo. Pero siguen viviendo en la casa de papá y mamá. Y dicen, uy, estoy trabajando y ya gano mi dinero. Sí, pero papá es el que llena el tanque de gasolina. Sí, pero mamá es la que paga el seguro del carro. Sí, pero llegas a la casa y tienes de comer. Y tienes donde dormir y tienes tu camita bien calientita y no pagas biles. Y él se siente ya rico y millonario porque ya tiene su trabajo. Y de pronto alguien lo invita de vacaciones y se le hace fácil renunciar al trabajo. Deja el compromiso del trabajo porque le llamó más la atención irse de vacaciones. Porque no tiene necesidad. Porque sabe que cuando regrese, ahí está la casa de papá y mamá. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes una responsabilidad? Ya tienes una familia que mantener. Ahí sí ya, oye, vamos. No, ya no, mano, porque ahora ya tengo que mantener a la mujer y a los chamacos y pues ya, ahora tengo que estar trabajando, ahora tengo que seguir trabajando, porque si no, ya no puedo. Ya hay una responsabilidad. Si no trabajamos, ya no pueden comer ni ellos ni sus familias. Lo mismo es con el cristianismo, hermanos. Tiene que llegar un momento en el que el compromiso que hemos hecho con Jesús ya no depende de si alguien me empuja a servir o me están invitando constantemente o está el líder encima de mí rogándome que haga las cosas. Entro en un nivel de madurez en el que ahora yo sé lo que tengo que hacer. No espero a que nadie me lo diga y me lo recuerde. Sé que tengo que orar. Sé que tengo que tener una disciplina de oración. No estoy esperando a ver si el pastor se conecta o no se conecta, o si convocan a reunión de oración o no en la iglesia. Yo ya no dependo de eso. Dependo de mi disciplina, de mi compromiso que tengo con el Señor.
Ahora yo tengo mi disciplina de oración, tengo mi disciplina de estudio bíblico. No estoy esperando que alguien me diga: oye, ¿ya leíste tu Biblia hoy? Ay, se me olvidó, pero ahorita la agarro. No, ya no dependo de eso. Ya tengo una disciplina. Ya vengo a la iglesia no porque me traen arrastrando o porque me amenazan o porque me prometen que saliendo de aquí nos vamos al chino. No por eso. Vengo porque sé que tengo un compromiso, que tengo que servir al Señor, que tengo que venir a adorar al Señor. Porque cuando el Señor me preguntó: ¿me amas? Yo le dije: sí, Señor. Tú sabes todas las cosas. Sabes que te amo. Por eso estoy aquí. Cuando yo era joven, Señor, me traían. Cuando yo era joven, Señor, hacía lo que quería. Cuando yo era joven espiritualmente, no tenía noción del compromiso. Pero ahora que ya soy maduro espiritualmente hablando, ahora dependo de ti. Ahora dependo de tu gracia. Ahora dependo de que tú estés a mi lado haciendo lo que tú quieras en mi vida. Ya no vives ahora para agradarte a ti mismo, sino que ahora vives para agradar al que es el Señor que gobierna tu vida. Es el Señor el que te dice qué hacer. Es el Señor el que te dice a dónde ir. Ya no vives para agradarte solamente a ti mismo, sino para agradar a aquel que nos llamó y hacer lo que Él quiere. Aunque a veces, hermanos, te lleve a donde no quieres. Aunque a veces el llamado del Señor te lleve a donde no quieres. Háblale a esa persona. Ay, Señor, pero es que es una chismosa. Vieras en qué broncas me ha metido. Háblale y dile que le amo. Y por ahí de paso le dices que tú también le amas. No, tienes que ir a donde no quieres. Cuando eres maduro espiritualmente, tienes que ir a donde no quieres. Ve con aquella persona y dile que te perdone. No, Señor, ¿qué le voy a pedir? No. ¿Yo humillarme? ¿Yo? ¿Me amas? ¿Me amas? Humíllate. Señor, pero es que esa persona no sabes todo lo que me hizo y todo lo que dijo y casi destruyó mi familia y mira lo que hizo acá. Ve, porque instrumento escogido me es este. Tienes que ir a donde no quieres ir. Ay, Señor, a cambiar pañales. Ve. Es que yo no quiero. Ve. A batallar chamacos. Ve. A limpiar el templo. Ve. A repartir comida a los que necesitan. Ve. A donde no quieras ir, tendremos que ir cuando tenemos claro el llamado de parte del Señor a nuestra vida. Cuando sabemos que Dios está hablando a nuestra vida, Él nos va a llevar a donde no querramos ir muchas veces, hermanos. Pero tenemos que ir. Tenemos que ir. Y cuando Dios te lleva a lugares que tú dices: yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine aquí? Les platicé hace 8 días. Yo iba en California, me invitaban a muchos lugares y a veces iba a reuniones donde yo decía, salí de cerros y ¿a qué vine aquí? Ni caso me hicieron. Me molestaba llegar a iglesias que me invitaban a predicar y la mitad de la iglesia estaba aquí y la mitad allá, porque iba a haber venta de tacos al rato, y la mitad de la iglesia allá afuera en la fritanga. Me molestaba, me enojaba. Y yo le decía: Rosy, ¿a qué vine aquí? Pues porque el Señor me dijo que fuera donde yo no quería ir. Pero después, al escuchar algún testimonio de los poquitos que se quedaban ahí, que medio me hicieron caso, a los años escuchar un testimonio de uno de: pastor, ¿se acuerda cuando usted fue a nuestra iglesia? Ah, sí, la de los tacos. Que toda la humareda entraba. El Señor me habló y el Señor me tocó, y ahora sirvo al Señor de tiempo completo. El Señor te va a llevar a donde no quieres ir, a donde te molesta quizás ir. Te va a poner a hacer las cosas que a lo mejor no te gusta hacer. Te va a poner a hacer cosas que
no son tan agradables para ti. Esa es la madurez en Cristo, hermanos. No hacer lo que nosotros queremos, no hacer las cosas fáciles, no es un compromiso ligero, es hacer las cosas que muchas veces no queremos hacer. Lo que nos cuesta trabajo, lo que nos cuesta trabajo renunciar. Ahí es donde la fuerza del llamado, que empieza con esta pregunta: ¿me amas? Es donde toma sentido, y cuando ya estamos en ese nivel de parte de Dios, entonces viene la parte culminante de este llamado que el Señor le hace a Pedro. La tercera cosa, la fuerza del llamado es hasta la muerte, hermanos. Cuando Dios te llama, no es por un rato, no es para que le sirvas una temporadita, es hasta la muerte. El versículo 21, el versículo 19 del capítulo 21 de Juan da la explicación. Esto le dijo Jesús a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió otra vez: sígueme. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, por tercera vez. Y después de que le dijo cómo iba a morir, extendiendo sus brazos, y alguien más lo iba a ceñir, Pedro murió crucificado también. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y a pesar de eso lo volvió a decir: sígueme. ¿Alguna vez, hermanos, han pensado cómo va a ser su propio funeral? ¿Alguien se lo ha imaginado? ¿Alguien ya dejó instrucciones? Ahora, no pienses tanto en qué funeraria, ni qué color va a ser tu estuche en el que te van a poner, ni con qué ropa te van a vestir, ¿verdad? Nadie en su sano juicio piensa: ay, mira este trajecito, este me lo pones cuando me vayas a enterrar, ¿eh? Casi nadie piensa en eso. Pero, ¿qué es lo que va a decir la gente de ti cuando estés en ese ataúd o en esa urna? No sé. Ya estás aquí en tu estuche y toda la gente está. Pero ¿qué van a estar diciendo de ti? ¿De qué se va a hablar de ti en tu funeral? ¿Cómo te van a recordar? Van a decir: uy, fue un buen padre, fue una buena madre, un buen amigo, fue un buen pariente. Uy, mi tío, cómo lo quería yo a mi tío. Era mi compadre del alma, compadre. Era un triunfador, fue un hombre de éxito. Wow, ¿a quién le habrá dejado la herencia? ¿A quién le habrá dejado los terrenos? Ya oí que las hijas andan peleando por los terrenos. ¿De qué van a hablar en nuestro funeral? ¿Van a ser más los logros personales que nos reconozcan, o nos van a reconocer por nuestro intenso servicio en la obra de Dios? A la forma, quizás estarán hablando, a la forma en que nos desgastamos sirviendo al Señor. Se llegará a decir de nosotros, quizá como se dice de David en Hechos 13:36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Se irá a decir algo así? Durante la pandemia me tocó despedir a muchas personas amadas, asistir a funerales de manera virtual de pastores, hermanos cristianos que habían peleado la buena batalla, y fue muy hermoso poder escuchar a las personas en esos funerales virtuales, ¿verdad? Estaba toda la gente en el Zoom, en las pantallitas, pero escuchar a esas personas que en medio del dolor humano resaltaban el servicio de estos hombres y mujeres en la obra de Dios.
escuchar a muchas personas que fueron bendecidas por esas vidas y sin duda, como le dijo Jesús a Pedro, estaban glorificando a Dios aún en su muerte. ¿Qué es lo que se va a hablar de nosotros, hermanos? Una vez que escuchamos el llamado de Dios, ese llamado, mis amados hermanos, nos va a llevar hasta la muerte. Y aún en esa muerte, el nombre de Cristo tiene que ser glorificado. Lo que la gente hable de nuestro compromiso con la obra de Dios será solamente un anticipo de lo que el Señor nos va a hablar cuando lleguemos a su presencia. Si la gente no habla nada de nosotros, de lo que servimos a Dios, hermanos, qué vergüenza cuando lleguemos allá arriba. Si la gente aquí que nos vio todos los días no reconoce que vivimos para servir a Dios, imagínense allá arriba. Habrá muchos cristianos que serán salvos, pero que no se hablará mucho de ellos, ni se recordarán sus obras dentro del reino de Dios. Se les recordará porque fueron buenas personas, buenos padres. Pero como dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día del Señor, por supuesto, la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero así como de panzazo. ¿Qué traes? No, pues puro heno, hojarasca. Pásale. Pues pásale. ¿Sobre qué estamos edificando el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos? De veras, piénsenlo por favor. ¿Sobre qué estamos edificando? Cristianos maduros construyen sobre oro, plata y piedras preciosas. Y esto no tiene nada que ver con bienes materiales o con metales preciosos. Tiene que ver con servicio, con obediencia, con testimonio. Cuando se habla de la madera, el heno y la hojarasca, solo es el cristiano promedio, que no estudia la palabra de Dios, que no tiene una disciplina de oración, que no se compromete a servir en la obra de Dios. Al final va a ser salvo, sí, va a ser salvo por la gracia de Jesucristo, pero pasará la eternidad sin pena ni gloria. Mientras que lo que respondan al llamado del Señor sobre todas las cosas, aún sobre su propia vida, se les dirá al llegar: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A dónde le estamos apuntando, hermanos? ¿A dónde le estamos apuntando? Los que están jóvenes, hermanos, hace rato estábamos allá con los hijos de los hermanos Serrano en la cafetería. Ya vieron la cabellera que traen esos chavos. Jole, parece nido de cigüeña ahí arriba. Y le decía a Rosy: váyanse a cortar el cabello. Le digo: no, déjalos que la disfruten ahorita. Y le dije: disfrútenla, gócense de su cabellera. Y le sacó Rosy una foto en el teléfono mía de cuando tenía yo 17 años, más que ellos. Hasta trenza casi andaba yo arrastrando para ir a ver a Rosy de novios con secadora de aire. No creas que para que quedara así abundante aquí la cosa. ¿Y ahora? Pensamos que la vida, hermanos, la tenemos y se van los meses y se van los años.
hace ya casi 11 años que llegué a esta ciudad. Ayer que estaba buscando unos archivos me encontré unas fotos de hace 10 años. Le platicaba a Yusiel. Hay un video que hicimos de un Día del Padre. Edén está chiquitita. Y ahí sale actuando en el callejón. ¿Te acuerdas, Edencita? En el callejoncito de que habían matado a alguien ahí. ¡Ay, sale Edén! Yo dije, ¿qué? Estaba chiquitita. Bueno, sigue chiquita, pero ya madura. Hermanos, la vida se va rapidísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el llamado del Señor? Dios nos ha llamado. Dios nos ha amado con amor eterno. Dios nos ha amado de tal manera que dio a Jesucristo su Hijo por nosotros. El Señor nos amó primero a nosotros. ¿Me amas? ¿Me amas? Dice el Señor. ¿De qué manera me amas? El profeta Isaías, vente Javier, ¿dónde estás? Ay, Javier se me perdió. El profeta Isaías, vimos en el primer tema, nos puso las condiciones del llamado. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías puso esas condiciones del llamado. El profeta Eliseo nos dijo lo que cuesta el llamado. Después se levantó Eliseo y fue detrás de Elías y le servía. Pedro nos enseña la fuerza que hay en el llamado. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si el Señor nos concede vida, la próxima semana cerramos este tema, hermanos, con Pablo. Pablo nos va a enseñar acerca del dolor que significa seguir a Cristo. En el llamado nivel Pablo, ya no hay lugar para tibios. Ya no hay lugar para cobardes. A ese nivel de llamado ya no hay lugar para los blanditos que dicen ahora sí y mañana quién sabe. Ese nivel de llamado ya requiere entender lo que Pablo dijo en Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y su cabeza rodó bajo el hacha de un soldado romano. Ese nivel de llamado, ese nivel de compromiso, hermanos, ya no acepta errores. Pónganse de pie. Dios nos ha llamado. Dios nos ha estado hablando. Dios necesita, mis amados hermanos, que la iglesia en general, en todos lados, vuelva nuevamente a comprometerse con el Señor. Ya no necesitamos cristianos. Ya no necesitamos cristianos que quieran ver solamente un videíto de 3 minutos. Ya no necesitamos cristianos que haya que estar empujando y dándoles cuerda para que avancen otro ratito. Necesitamos cristianos que entiendan que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, exige una respuesta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿En verdad me amas? ¿Cómo estoy demostrando al Señor que le amo? ¿A qué nivel de compromiso llega mi amor con Dios?
Solamente me comprometo un ratito y otro ratito no. Solamente busco al Señor cuando lo necesito. Me da pereza tomar un tiempo de oración todos los días. Abro mi Biblia solamente cada vez que hay servicio. Solamente busco las respuestas que necesito de Dios para seguir satisfaciendo mis propias necesidades. O estoy buscando a Dios porque quiero hacer su voluntad, porque he recibido el llamado de parte de Dios, porque he escuchado la voz de Dios preguntando: ¿a quién enviaré? Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad. Y yo necesito responder: aquí estoy, Señor. Mándame a mí. Yo lo voy a hacer. Yo voy a servir. Yo voy a repartir comida. Yo voy a orar por los enfermos. Yo voy a cuidar a los niños. Yo voy a cuidar a los bebés. Yo voy a venir a limpiar, a trapear, a hacer lo que tenga que hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que te honre con mis bienes? ¿Quieres, Señor, que mi trabajo, que mi negocio sea de bendición para tu obra? Aquí está, Señor. Pero necesitamos ese nivel de compromiso. ¿Me amas? Hay muchos pastores cansados ya. Hay una generación de pastores que está saliendo. Los veo, hablo con ellos, muchos de ellos amigos míos. Están saliendo ya de sus tiempos de ministerio. ¿Dónde está la siguiente generación? ¿Dónde está la siguiente generación? Todos esos Elías están yendo. ¿Dónde están los Eliseos que se levantan y vienen detrás de ellos sirviendo? Muchos Eliseos siguen con sus caballos, con sus yeguas, con sus bueyes, arando la tierra. Ya tienen el manto encima y siguen en lo suyo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Padre, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias por esta iglesia, gracias por cada hermano que está en su casa viendo esta predicación, Padre. Gracias por los que han permanecido en este tiempo, Señor. Pero es necesario refrendar este compromiso. Es necesario renovar, Señor, este tiempo de compromiso contigo, Padre. Es necesario refrendar este tiempo, Señor, en el que tú estás llamando a tu iglesia, en el que tú estás llamando, Señor, a los que has redimido con tu sangre preciosa. Señor, a todos aquellos con los que has tocado sus labios con el carbón encendido de tu altar. Necesitan volver nuevamente, Señor, a ese compromiso contigo, Padre. Señor, obra, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Señor, en libertad. Muévete, Señor, en cada uno. Muévete, Señor. Muévete en cada corazón. Muévete en cada persona. Muévete, Señor, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que esta pregunta tuya, Señor, ¿me amas?, resuene en nuestras mentes, en nuestro corazón, Padre, toda esta tarde, toda la noche. Si es necesario, Señor, no los dejes dormir. Pregúntales 2, 3, 10 veces: ¿me amas? Hasta que, quebrando nuestro orgullo, podamos decir: Señor, tú sabes todas las cosas. Sabes cuánto te he fallado. Sabes cuánto me he debilitado. Sabes cuánto me he apartado. Sabes cuánto me he desanimado. Pero en el fondo, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí estoy, Señor, para seguir adelante. Aquí estoy, Señor, para que tú tomes mi vida. Aquí estoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toca nuestros corazones en esta tarde. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios,
ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.